Bien, jóvenes, señoritas, buenas tardes. Hoy es 23 de abril del 2021 y como están observando en la pantalla, hoy vamos a iniciar la unidad número 6, lo que respecta al tema de energía. Debemos aclarar que este tema no es una isla, o sea, no es un tema aislado, sino es la continuación y la aplicación de los conocimientos que ya venimos adquiriendo hasta la fecha. Cabe recalcar que hemos iniciado pues con magnitudes, ¿no? Luego hemos ido con, antes, la sesión anterior, por ejemplo, hemos estado viendo dinámica, antes de eso el tema de estática y antes de eso el tema de cinemática. Entonces ya queda claro de que eh, en el transcurso del semestre cada contenido, ¿no? Cada contenido eh, es continuación o coge los conocimientos que hemos iniciado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de dinámica, les hacía mención que nosotros teníamos una sola fórmula en el tema de dinámica, pero no significaba que solamente es el contenido de esa unidad, sino que se valía de todos los conocimientos adquiridos hasta esa fecha. Igual es este tema, el tema de la unidad 6, energía. ¿Ok? La energía. Empezamos entonces. Empezaremos definiendo lo que es la energía. Y a veces la idea fantasiosa que nosotros nos hacemos de ese concepto de energía. ¿Ok? Cuando yo les menciono, les mencionaría pues que más o menos se entienden por energía o qué idea viene a tu mente cuando te digo la energía. Bueno, algunos pues dirán que bueno, es como una especie de aura, ¿no? Que te rodea, ¿no? Incluso hay algunos compañeros que van más allá, ¿no? Sí, es como en estas series de Dragon Ball, ¿no? Es una energía que puedes manipular, ¿no? Pero no es esa, pues lamentablemente el concepto de energía es más abstracto. ¿Ya? Desde el punto de vista de la mecánica, ¿ya? La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. Pregunta de cajón teórica, ¿ya? Entonces la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. ¿Sí? Capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. Otra premisa que siempre se nos dice en el colegio es que, o que seguramente habrán escuchado, es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿No? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Recuerden bien ese concepto, ¿ya? Muy bien. Empezamos entonces por definir lo que es la energía mecánica en forma de energía. Y acá debemos hacer una aclaración. Acá está un poquito medio, de repente faltado la redacción. La energía mecánica, que le voy a llamar como EM, es igual a la energía cinética más la energía potencial. En estos momentos voy a explicar cada uno de ellos, ¿ok? No olvidar que desde el punto de vista de la mecánica, la energía es la capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo, ¿ya? Y además la energía no se crea ni se destruye, se transforma, se transforma. Algunas formas de energía, la energía mecánica, ¿no? La energía mecánica es la suma de la energía cinética con la energía potencial. Cuando digo energía cinética más energía potencial,
¿no? ¿Qué es la energía cinética? Es la energía que depende de dos factores, de la masa del cuerpo y de su velocidad. Entonces vale decir que la energía cinética es un tipo o es una forma de energía que experimentan los cuerpos que están en movimiento. ¿Sí? Es una forma de energía que experimentan los cuerpos cuando están en movimiento. Y ahí podemos visualizar una ecuación, ¿no? Podemos visualizar una ecuación de, de la energía cinética, ¿no? Que es esta. La energía cinética entonces es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa se va a medir en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. La unidad de medida de la energía mecánica es el joules. Se escribe joule y se simboliza por la letra J mayúscula. ¿Ya? Me estoy deteniendo paulatinamente en la explicación teórica porque parte de la evaluación de esta unidad es una parte teórica y una parte práctica. En esta sesión de hoy vamos a desarrollar la parte teórica, ¿ya? Y en la siguiente sesión nos vamos a abocar netamente a la parte práctica. Entonces, atentos, por favor. La energía cinética entonces es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía mecánica se va a medir en la magnitud joules. Se escribe joule y se representa por la letra J mayúscula. ¿Ok? Existe otra unidad de la energía que se utiliza, que es las calorías, cal. Habrán visto esto, por ejemplo, en los distintos productos que uno consume. Siempre viene la información nutricional, no la cantidad de calorías que estás consumiendo cuando te comes un chocolate, una gaseosa, una galleta, un dulce, etcétera. Bien. Entonces, este es el tipo de energía que vamos a encontrar cuando el cuerpo está en movimiento. Acá nos pone un ejemplo bien simple, miren. Nos dice que un cuerpo de masa de 0,2 kilogramos se lanza con una velocidad de 30 metros por segundo. Facilito, ¿verdad? Entonces solamente lo que tengo que hacer es sustituir los valores, ya que la masa me están dando en kilogramos, ya que el movimiento o la velocidad está siendo medida en metros por segundo, y solamente hay que sustituir y reemplazar y calcular 90 joules. Pero no siempre a veces va a ser tan sencillo, ¿ok? Puede ser que la masa nos dé en otra magnitud, en gramos por ejemplo, o en miligramos, ¿no? Puede ser que la velocidad de repente nos dé en kilómetros por hora y habrá que hacer una conversión previa. O puede ser que nos den un tramo, ¿no? De un móvil, de que describe una trayectoria, nos den entonces un espacio, un tiempo, una velocidad inicial y habría que calcular o determinar su velocidad final. Entonces habría que calcular utilizando pues las ecuaciones que hemos visto en el tema de cinemática. ¿Ok? Entonces esto es un aviso. No crean que todos los casos de energía cinética van a ser tan sencillos, ¿no? A veces tienen su grado de complejidad. Entonces esta ecuación ya seguramente va a pasar a formar parte de nuestro compendio formulario. ¿Ok? Luego tenemos la energía potencial, que forma parte también de la energía mecánica. Existen dos tipos de energía potencial. La energía que experimentan o que tienen acumulado, ¿no? Los resortes. Si ustedes habrán visto algún resorte, los resortes de los amortiguadores de las motos, del motocar, del carro también. O los que tenemos, han visto de repente un colchón con resortes. Entonces estos tienen la propiedad de poder almacenar energía, ¿no? Entonces que puede ser potencialmente liberada en el futuro. ¿Cuál es la ecuación de la energía potencial? Es igual a un medio de la constante K por X al cuadrado. El valor de X viene a ser se llama elongación. La elongación es la longitud máxima que puede estirarse un resorte, ¿no? Para que pueda regresar a su punto original.
Si sobrepasa esa medida de elongación, entonces los resortes ya pierden esa propiedad. ¿Ok? Entonces, esa constante K lo tienen todos los resortes. ¿Ya? Esa constante K tienen todos los resortes. Ya sé que de repente en nuestra carrera, pocas serán las veces donde vamos a estudiar resortes, ¿no? Y cuando llega el momento, siempre estos objetos mecánicos que pueden almacenar energía, siempre vienen pues certificados. O sea, vienen ya con su etiqueta, el valor de K, donde nos indican su punto máximo de elongación y qué energía puede liberar, ¿no? Este es un ejemplo un tanto bélico, por ejemplo, las armas de juego, de guerra, ¿no? Que usan los militares, tienen un sistema de resortes precisamente, ¿no? Que utilizan este principio, ¿no? Agregan energía y regresan a su punto original, pero también están ayudados pues por la explosión de la pólvora, ¿no? Eh, un ejemplo más simple, la parábola que maneja la bolita tiene también un resorte, ¿no? Tiene un resorte. Cuando una vez es por traviesos, los muchachos quieren estirar demasiado esa parábola, pues rompe o sobrepasa su nivel de elongación, o sea, se estira más de lo debido y ya nunca más regresa a su estado original. Si ustedes habrán visto algunos relojes antiguos, también tienen una serie de fuegos de resortes. Pero bien, ese tipo de energía potencial no es la que clásicamente se utiliza se maneja. La que clásicamente se utiliza es la energía potencial gravitatoria, que depende sí de tres factores. Depende de la masa y de la altura. ¿Sí? Depende de la masa y de la altura y de la gravedad. La masa, con negro, la masa igual acá se va a medir en kilogramos, ¿ya? La gravedad se mide en metros por segundo al cuadrado y la altura se mide en metros, ¿ok? Entonces, al nosotros estudiar la magnitud de esta energía potencial, masa, que es kilogramo, aceleración metro por segundo al cuadrado y metros, ¿verdad? Nos damos cuenta que kilogramo por metro por segundo cuadrado y es una fórmula que hemos visto. En realidad es la fórmula de la fuerza, ¿no? Claro, es la fórmula de la fuerza. Entonces la fuerza se mide en newtons. En newtons por metro también dan joules. ¿Ok? No olviden eso. Newtons por metro nos dan joules. Se escribe con la letra J, aunque acá mi J pues es un poco más fea. Voy a tratar de mejorarla. Ahí está. Joule, se escribe joule. ¿Ya? Se escribe así, miren, joule, ¿ya? Que es la medida o es la magnitud de la energía en la parte mecánica. ¿Ok? Entonces no olvidar que la energía potencial gravitatoria va a depender más que todo de la masa y de la altura, porque la gravedad no va a cambiar. La gravedad se va a mantener en 9,8, ¿no? Es casi una constante. Es casi una constante. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver ahora otros tipos de energía. ¿Ya? Vamos a ver otros tipos de energía. Porque hay varios tipos. Miren, el gran problema energético de nuestras sociedades modernas es convertir los distintos tipos de energía que nosotros podemos encontrar en el ambiente, ¿no?, a energía eléctrica, porque nuestra sociedad consume mucha energía eléctrica o energía en forma de electricidad en nuestras casas ahora mismo, ¿no?, en nuestros celulares, ¿no? Es más, utilizamos la energía eléctrica para convertirla en otro tipo. Si hace calor, prende el ventilador, ¿no? En mi refrigeradora, correcto. De repente una electrobomba que utilizo para lavar mi moto, ¿no? O para bombear mi agua a mi tanque elevado si es que vivo en zonas alejadas. Ese es el gran problema de la sociedad moderna de ahora. Conseguir
transformar todo tipo de energía que nos encontremos en el ambiente y convertirlo en energía eléctrica. ¿Por qué? Porque no se crea, recuerden eso, ¿eh? La energía no se crea, no se destruye, solamente se está transformando constantemente, ¿ya? Lo primero es la energía hidroeléctrica. ¿Qué es? Es la forma de energía que se genera gracias a las centrales hidroeléctricas. ¿Qué es una hidroeléctrica? Una hidroeléctrica es represar un río, ¿ya? Y cuanto más altura tenga la caída de ese río, más energía potencial estaremos generando. Les voy a compartir un recorte de una represa en el hemisferio norte, una represa pequeñita, ¿no? Una hidroeléctrica, ¿ya? Aquí está. Acá tenemos una pequeña hidroeléctrica, se observa, ¿verdad? Ahí vemos el río, ¿no? La altura, acá tenemos una altura, acá hay una altura determinada, aquí, acá hay una altura. Si se dan cuenta, acá este es un camión, ¿eh? Para que vean lo grande que es. Entonces ese río se represa y esa caída de agua hace que se gire unas turbinas, ¿ok? Unas turbinas, y el giro de esas turbinas hacen mover unos dínamos que generan corriente eléctrica. Acá permítame, les voy a hacer un recorte tipo caricatura, ya. Acá les voy a pegar, miren. Entonces este es el sencillo principio de generar corriente eléctrica mediante una hidroeléctrica. Ahí podemos observar que hay una presa, hay un embalse de agua, o sea, se forma una especie de lago, y según la altura, ¿no? El agua va a correr por este tubo, va a hacer girar este motor, este generador, y ese movimiento, o sea que es energía cinética, recuerden, el movimiento es energía cinética, se lo convierte a energía eléctrica y luego pues pasan al sistema eléctrico, ¿verdad? O sea, se ha convertido, ¿no? Se ha utilizado el potencial de la caída de esa agua, se ha convertido en energía cinética, y esa energía cinética a su vez se ha convertido en energía eléctrica, se ha electrificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en nuestro país tenemos una de las hidroeléctricas, es un poquito más grande, es el de Mantaro, ¿verdad? Que queda pues en el río Mantaro. Permítame compartirles una foto, una captura. Una de las imágenes captadas desde una altura, supongo que por un dron. Ahorita les comparto la imagen, solamente que la captura no me ayuda. Ahora sí, fíjense aquí, aprovechando la falda de los cerros, se ha capturado, se ha hecho un embalse, ¿no? Aplicamos un zoom, ahí está, ¿verdad? La podemos entonces visualizar, fíjense, el río, ¿no? El embalse, ¿no? Y esa caída de agua que hace mover las turbinas. ¿Para qué? Para generar electricidad, ¿no? Ahora, las hidroeléctricas, pues, si bien es cierto, generan electricidad de una forma renovable, de una forma que no contamina al medio ambiente, pero el hecho de no contaminar al medio ambiente no significa que no afecte la biodiversidad, no significa que no tenga un impacto ambiental. Claro que tiene un impacto ambiental,
¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es naturalmente represar a un río, ¿no? Que en la naturaleza estaba pues circulando con una corriente normal. De repente por ahí avanzaban los peces en sus migraciones anuales para poder reproducirse, ¿no? Si quisiéramos hacer esto en uno de nuestros ríos amazónicos, tendría pues un impacto ambiental muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque alteraríamos pues por ejemplo la biodiversidad. Ustedes saben el fenómeno que siempre se da en los ríos, lo que llaman mijano. ¿Alguna vez han escuchado eso? ¿No? El mijano. No, nunca han escuchado eso. Bueno, en la con- Profesor, sí, yo, yo he escuchado sobre ese término, pero no sé qué es, la verdad. a ver, un oriundo de Yurimaguino si puede explicarnos, a ver, qué es la mijañada, o ninguno es de Yurimás, La netamente. velocidad son lotes de pescado que tiene surcando en un río, profesor. Muy bien. Eh, en los ríos que están ya entrando a los llanos amazónicos, como por ejemplo es el Guayaga, por las latitudes de Yurimaguas, cuando a veces el río baja en época de vaciante, el que llaman, en la merma, los peces pues comienzan a surcar, ¿verdad? O sea, ir en contra de la corriente. eh, ¿Para qué? Para que vayan a sus lugares originales de desove, ¿no? No solamente eso, a veces también en cuando el río está sumamente grande, ahí es el mismo fenómeno, pero de los peces más pequeñitos. No sé si ustedes habrán visto eso en el Guayaga. ¿Ya? Acá por el llano amazónico, ya por los ríos netamente de acá de la Baja Amazonía, ocurre lo mismo, solo que con ciertas variaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, les comento que, Entonces, entonces, no haga una pregunta. dime, En qué tiempo se forma el agua en corriente, profesor? ¿puedes repetir tu pregunta, Tilio? No, no te entendí muy bien. Está lloviendo, Yurimaro, profesor. Te digo, ¿en qué tiempo se forma el agua en corriente, profesor? Aparte de la represa, se va a la corriente, ¿verdad? Claro, ¿qué pasa? Mira, si nosotros hacemos un corte transversal a esta represa, ves que acá salen como si fuera pues un grifo, ¿verdad? En realidad estos son enormes tuberías, ¿ya? Para que se hagan una idea, este es un camioncito, ¿ok? Para que se hagan esa idea. Entonces, ¿qué pasa? El agua por la altura circula pues por estos tubos. Internamente hay unas tuberías que hacen circular esos tubos y llevan a las paletas de un motor, ya a las paletas de un motor, así como existen las paletas de un peque, pero esta vez esas paletas están preparadas para recibir el golpe del agua y comenzar a generar movimiento. Este movimiento es energía cinética, y esa energía cinética hace girar un motor, un generador, ¿no? El mismo que ustedes tienen en la moto, el mismo que ustedes tienen en la electrobomba, es el mismo. Ese movimiento hace pues que los electrones comiencen a circular, a moverse por ese medio transmisor que es un cable de cobre generalmente. Y se genera electricidad. Ahora, tampoco vayamos a pensar de que la energía hidroeléctrica pues es la solución de todos los problemas energéticos del país. No, para nada. Esta red del Mantaro, por ejemplo, suministra energía, pero no para toda la red eléctrica nacional. El gran porcentaje de electricidad que se consume en el país pues es producido por la quema del gas natural, ¿no? Por ejemplo, Yurimaguas está unido a la red eléctrica nacional, ¿no? Entonces, el sistema energético en el país se divide en dos tipos de empresas, los que producen y los que distribuyen. Las empresas que producen pues son los que queman energía, por ejemplo, el gas natural, ¿no? O esta que administra las represas, y esa energía eléctrica lo mandan a donde a la red eléctrica nacional.
que se va por todo el país, a excepción de algunas islas como por ejemplo Iquitos, ¿no? Y hay otras empresas que son las distribuidoras, y geográficamente hay algunas, tenemos empresas ya ubicadas, ¿no? Geográficamente. ¿A qué me refiero? Si vivimos por Loreto, San Martín y parte de Amazonas, la empresa responsable de darte energía eléctrica es Electrooriente, ¿verdad? Si estás por el norte, será otra empresa, ahí del norte. Si estás por el sur, es otra empresa. ¿Okay? Son empresas que distribuyen y también se encargan pues de la cobranza por el servicio, por el consumo. ¿Ok? En cambio en otros países pues es distinto, ¿no? Es como elegir el operador de telefonía, ¿no? Yo quiero tal servicio de tal empresa. Igual, para el servicio de luz o electricidad, ellos eligen a libre albedrío. Pero en nuestro país es distinto, pues, ¿no? Obviamente por la geografía accidentada, ¿no? No somos un país, pues, muy fácil de transitar. La costa tiene sus peculiaridades, la sierra también, y ni quiere decir de la selva, donde los ríos son las carreteras. Bien. La hidroeléctrica más grande, por ejemplo, de Sudamérica se encuentra en Brasil, entre la frontera entre Brasil y Paraguay, ¿ya? Aquí les encuentro el nombre, se llama la hidroeléctrica de Itaipú, ¿ya? Está entre la frontera de Brasil con Paraguay. Incluso hay un documental sobre la construcción de esta hidroeléctrica. Les voy a compartir una imagen para que más o menos se hagan la idea de qué tan grande es. Fíjense, es enorme, ¿verdad? Es grande comparado con la de que tenemos acá nosotros en el Mantaro, pues es enorme. Obviamente tiene más turbinas, tiene más generadores y produce más energía. Este es un ejemplo de colaboración entre países. Históricamente, no sé si ustedes habrán sabido que, por ejemplo, Paraguay siempre ha tenido sus rencillas históricas con Brasil, porque en una guerra que tuvieron ellos, Paraguay prácticamente perdió casi la mitad de su territorio con Brasil, ¿verdad? Y a pesar de ello, se pusieron de acuerdo para poder generar electricidad, ¿no? Esa es la frontera entre Brasil y Paraguay. Entonces, es un ejemplo nada más que de colaboración entre dos países, ¿no? Dejando la historia atrás para que las nuevas generaciones pues puedan tener algo mejor. La hidroeléctrica más grande del mundo, la represa más grande del mundo se encuentra en China, la de las Tres Gargantas, ¿no? Si ustedes ven grande esa de Brasil, la de China pues es 100 veces más grande, es enorme. Es muy grande. Habían comenzado a planificar esa represa desde la década de los 70, ¿no? Ha demorado como casi 50 años en completarse. Genera una gran cantidad de energía. Obviamente por la cantidad de personas que viven en ese país, ¿no? En China hay más de 1.000 millones de personas. Un país continente. Comparen con nuestro país, que a las justas pues llega a los 30 y tantos millones. No es nada, ¿no? Esa es la población que tiene una región, China, ¿ok? Pero no crean que es una tipo de energía que no contamina, pero igual tiene sus afectaciones al medio ambiente. Ojo, les invito a ver, hay un documental respecto a la creación de esta represa. Les invito a ver, a ustedes que tienen acceso a internet rápido en Google, ¿no? Documental creación de hidroeléctrica Itaipú, más o menos para que vean cómo llegaron a desaparecer algunos pueblos, tanto de Brasil como de Paraguay. Se creó un lago enorme artificial, se inundaron bosques, ¿no? Entonces hay su afectación. Se afecta al medio ambiente, de todas maneras, ¿ya? Muy bien. El otro tipo de energía que nos propone acá es la energía eólica. La energía eólica es la generada pues por las corrientes, ¿ya? Por las corrientes de aire, ¿ya? De repente acá en nuestra Amazonía sería pues poco factible
crear este tipo de o generar este tipo de energías. ¿Ya? Les voy a pegar acá una imagen de una granja de ventiladores gigantes. A ver un ratito. Normalmente esto se coloca pues en llanos, se coloca pues en lugares donde esté garantizado casi los 365 días del año que haya corrientes de aire. ¿Ya? A ver, permítame un momento que cargue la imagen. Ahí Sí. el compañero Daniel ha compartido una imagen de una bocatoma inmensa. Sí, lamentablemente pues debido a mi internet no lo puedo visualizar. Ustedes lo visualizan, ¿no? Sí, cosa. Muy bien. Acá también les comparto, miren una imagen, acá tengo un recorte de lo que sería una granja de generadores de energía eólica. Miren, son unas torretas enormes de unos 7 a 12 pisos de altura, ¿no? Fíjense, cada piso son 3 metros y que tiene pues unos rotores, ¿no? Esos rotores tienen un giroscopio que van acorde a la velocidad del aire, y además de eso pueden girar siguiendo pues la orientación del viento, ¿no? ¿Y qué tiene dentro? ¿Qué hay dentro de estos qué hay dentro de estos motores? Acá les voy a compartir una imagen, ¿ok? Que en realidad el principio es bien simple, ¿eh? Basta tener un generador ahí, o sea, un dínamo en realidad, ¿no? Que es cable de cobre entrelazado, ¿no? Eh, Alrededor pues tenemos unos electroimanes, y cuando se genera un movimiento, esto hace que se genere electricidad. Es un principio bien simple. A ver, déjenme descargar acá. Cara, el internet no ayuda. Bueno, por si acaso hay países que han implementado esto. Estados Unidos, en en Canadá, en Europa también, en algunos lugares cerca al mar, ¿ok? Se han implementado esto. Por ejemplo en Texas, que es un estado de Estados Unidos, ¿no? Hay miles de estos tipos de torres eólicas, ¿no? Y que suministran casi un tercio de la energía eléctrica que consume ese país, para que se hagan una idea. Casi un tercio de la energía eléctrica. Acá sería poco factible, ¿no? Porque primero requiere una gran inversión. Segundo, requiere personal cualificado para el mantenimiento. Y tercero, pues en la selva no hay corrientes de aire continuo, ¿no? Salvo pues en ocasiones cuando va a llover. No es continuo, o sea, sería poco factible, no hubiera pues un retorno de la inversión para esto. No digo que no hay en el Perú, se han hecho proyectos en el país. Si usted se ha tocado viajar por el norte, hay este tipo de ventilas, ¿ya? Existe. Como les digo, no es factible por el momento, porque en el país se consume la gran cantidad de energía eléctrica que se consume es la que se produce por la quema de gas. No tenemos pues una fuente de gas natural que queda en Cusco, no en Camisea. Parte de ese gas pues se utiliza para generar energía eléctrica, ¿no? Ahora, es una energía limpia, claro, es limpia, no genera contaminación, ¿no? Es una energía que no afecta al medio ambiente. Bueno, sí, también tiene su impacto en el medio ambiente. Tiene su impacto en el medio ambiente porque, por ejemplo, en Europa, donde se han puesto este tipo de ventilas, de rotores, se ha visto pues una afectación a la fauna, ¿no?
a la fauna, a la diversidad de pájaros que hay ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente pues chocan y mueren, pues, ¿no? Y usted diría, profe, pero son pajaritos, no afecta nada. Sí, pero recuerden que en un medio ambiente, en un ecosistema, cuando tú quitas una especie, puedes estar fomentando la expansión de otra especie, ¿no? De repente las aves mantienen a raya los insectos, ¿no? Entonces quitas las aves, no hay quienes lo controlen, pues hay una enorme crecimiento de los insectos, se pierden los cultivos porque hay muchas más plagas, etcétera, ¿no? Pues todo tipo de energía o toda forma de generar energía pues tiene su cierto impacto ambiental, ¿no? No digamos uy, es 100%, no, tiene su impacto ambiental. El otro tipo de energía es la energía solar. La energía solar se utiliza pues la tecnología de paneles de celdas solares, ¿ya? No se ha popularizado tanto. Acá en la selva, por ejemplo, podríamos nosotros utilizar esta tecnología de los paneles solares, ¿no? ¿Por qué no se ha popularizado tanto? Debido a que el paquete energético, o sea, para generar energía solar, pues viene amarrado a otro tipo de tecnología. ¿A qué me refiero? Acá les comparto la imagen. Miren, entonces nosotros casi la mayor parte del año, ¿no? Incluso hasta en los días más lluviosos se siente el calor, ¿verdad? Hasta en los días más nublados se siente el calor, ¿cierto? Hay luz solar. No es que estamos pues completamente nublados como en Lima, ¿no? Entonces la luz incide en estos paneles solares. ¿Qué dijo el compañero? Les continuamos. Les decía que esta tecnología de los paneles solares viene amarrado con la tecnología de las baterías, porque en algún lugar tiene que almacenarse pues esta energía, ¿verdad? Entonces, cuando salieron nuevas esta forma de tecnología de captar energía de la luz del sol, las tecnologías de las baterías eran un tanto antiguas. Ahora pues la tecnología de baterías en base a litio están muy avanzadas, entonces permiten generar pues, ¿no? Y almacenar. Pero últimamente el precio de estos materiales ha subido, se ha incrementado, entonces no resulta muy factible ni muy económico para una familia promedio invertir pues en este tipo de tecnologías para tener electricidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que comprarte el kit completo, los paneles, ¿no? Las baterías para almacenar energía, el sistema, ¿no? El alternador que convierte la energía continua almacenada en esas baterías en energía alterna para hacer funcionar, por ejemplo, tu refrigeradora, ¿no? O de repente para hacer funcionar un pequeño motor para que pueda movilizar tu agua, etcétera. ¿Ya? Por eso es que no ha ganado tanta popularidad acá en la Amazonía, a pesar de que casi toda la época del año nosotros podemos utilizar esto. Si bajaría un poco el costo, no de los paneles solares, sino de las baterías, pues serían más populares. De repente no en las ciudades, pero sí en el campo rural, ¿no? Donde no llega la red de electroyente, ¿no? Para el caso de la Amazonía. Pero todavía y sigue siendo caro, ¿no? Sigue siendo caro. Es más, la tecnología de los paneles solares, a pesar de que ahora son más eficientes, todavía no estamos lejos de aprovechar el 100% de la luz que nos da el sol, ¿no? Es más, miren, según los cálculos, si nosotros, la humanidad, tuviese la capacidad de almacenar toda la energía que el sol nos da por un día, tendríamos suficiente capacidad energética como para casi 30 años, para que se hagan una idea de
qué tanta energía irradia el Sol al planeta. ¿Ok? Es otro tipo entonces de energía, la energía solar. Ya saben, todavía no es muy popular y no creo que lo sea en un futuro corto, ¿no? De repente en un futuro más lejano. El otro tipo de energía es la energía química, es la que se utiliza en las reacciones químicas para generar corriente eléctrica, por ejemplo las baterías. Hay baterías recargables, no recargables. Nosotros les llamamos pila. Incluso hay factores de pila, ¿no? Pila AAA para el control remoto, AA para los juguetes. Bueno, hay distintos tipos de formatos de pilas. Hay recargables, ¿no? Como las baterías de nuestros celulares, ¿no? Que están en base a litio, ¿no? Y debo adicionar algo más. La batería de los celulares es una tecnología que con el tiempo se degradan. ¿Qué significa eso? Ustedes mismos habrán experimentado con sus celulares. Cuando es nuevo, lo recargas y tiene un buen tiempo de duración, pero después la vida útil va recortándose a tal punto que a veces, ya después de unos años, necesita que el celular está constantemente conectado porque ya la batería no retiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Comprarse unas nuevas celdas de baterías, ¿no? Incluso los nuevos equipos de ahora estoy viendo que ya vienen con batería incluida, no te permiten cambiarlas, ¿no? Viene un amarre, se deteriora la batería, pues cambia todo el equipo, ¿no? Una buena estrategia de las empresas. Es batería seca, viene pronto. Sí, pues, batería seca lo que llaman, ¿no? Bien. Aparte de la energía química también se produce gracias a la extracción de combustibles fósiles. ¿Qué son estos de combustibles fósiles? Miren, el Sol irradia su energía al planeta desde hace miles de años. Entonces hace miles de años había bosques, había animales, en la época de los dinosaurios por ejemplo. Esos bosques, esos árboles generan su propio alimento utilizando la luz del Sol, por un proceso llamado fotosíntesis, ¿sí? Que es un proceso por el que los cuerpos, los árboles, generan su propio alimento. Utilizan la luz del sol para eso, o sea, para ser más grande, para generar hojas, para generar ramas. En la naturaleza, cuando una hoja se desprende del árbol, sufre un proceso natural de descomposición, ¿correcto? Lo que nosotros llamamos, pues, se está pudriendo, ¿no? Pero debido a acontecimientos naturales, a veces grandes extensiones de bosques hace miles de años han quedado cubiertos por tierra. Sí, se han tapado, es como si lo hubieran enterrado. No han tenido tiempo o no han tenido el ambiente para poder degradarse y descomponerse naturalmente. Entonces, miles de años después, ahí donde antes había pues bosques, ¿no? De ahí ahora se está extrayendo el petróleo. El petróleo no es otra cosa más que energía solar acumulada hace miles de años por las plantas, por los animales, ¿correcto? Entonces se extrae esa energía, se extrae el petróleo, se procesa, se genera por ejemplo el diésel, el querosén, la gasolina. De los derivados del petróleo se generan plásticos, se generan también aceites, una serie de cosas. Incluso el petróleo, la industria petrolera ha sido causante de muchas guerras, ¿no? Véase por ejemplo la guerra del Golfo Pérsico, en el cual Irak invade un país llamado Kuwait, pequeñito y pues ahí se le vino medio mundo, ¿verdad? Es netamente el problema del petróleo, ¿sí? El petróleo ha generado rencillas internas, ¿verdad? Ese es el problema energético. Entonces, pero hay una apuesta por la energía eléctrica. ¿A qué me refiero? Los motores de combustión interna, como son los motores diésel, los motores a gasolina, no son eficientes, a pesar de ser tecnológicamente más avanzados que antes, no son muy eficientes. O sea, del 100% de combustible que queman, ya sea petróleo o ya sea gasolina,
solamente logran aprovechar un 50-60% de esa energía. El resto, el 40%, se pierde en forma de calor. O sea, de los litros de combustible, de los 100 litros de combustible que ha gastado un motor, solamente ha aprovechado 60 litros. Los otros 40 litros se ha disipado como forma de calor. Entonces es poco eficiente. Por eso es que se están apostando por los motores eléctricos, ¿no? Es más, por ejemplo, en los países de la Comunidad Europea tienen un tratado que es el 2050, el 90% de los vehículos que circulen por ahí van a ser netamente eléctricos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué apuestan a los motores eléctricos? Porque son más eficientes. Un motor eléctrico utiliza más del 90% de la energía que se le suministra. ¿Correcto? Es más del 90%. Entonces fíjense, de un 60% de un motor diésel a un 90% de un motor eléctrico, pues estamos ganando mucha eficiencia. Se creía que hasta estas alturas ya los motores eléctricos se iban a popularizar más, pero debido a movimientos políticos, ¿no? Lo necesario para generar baterías o celdas de baterías de litio, pues esos materiales se han encarecido bastante, ¿no? Por eso es que todavía no toma mucho vuelo esta tecnología, y creo que también se va a tomar su tiempo, porque por ejemplo la planta de extracción de litio, la más grande del mundo, que se va a generar en Bolivia, por ejemplo, todavía tiene un par de añitos más antes de poder producir. Así que va a demorar un poquito, ¿ya? El otro tipo de energía es la energía geotérmica. Esta se produce debido a las corrientes de magma que hay dentro de la Tierra, y a veces estas corrientes de magma suben tanto a la superficie que chocan con las corrientes de aguas termales, hacen hervir y salen vapores, ¿no? A veces se utiliza de modo turístico o recreativo estas corrientes, ¿no? Por ejemplo, si han ido a Moyobamba, ¿no? Ahí se utiliza esto en los baños termales, ¿no? Abajo, muy abajo, hay corrientes de magma que calientan el agua, y eso pues emerge en forma de vapor, en forma pues de sulfuro, en forma de sulfuro no mataría, de azufre, ¿no? En Cajamarca están los baños termales, correcto. En realidad hay pocos países donde se puede aprovechar esto. Uno de los países donde aprovecha esto es en Islandia, ¿no? Islandia, que queda por ahí bien en el norte, es una isla, ¿no? Donde originalmente estaban los vikingos, ¿no? Es una isla, y utilizan esta tecnología para generar electricidad. Acá les comparto una imagen de una planta geotérmica, ¿ya? Es una imagen nada más. A ver, permítame. Acá está. Entonces voy a pegarlo acá. Ahí está, miren, ¿no? Entonces hay corrientes de lava, de magma, ¿no? Que emergen hacia la superficie, se acercan tanto a la corteza terrestre que calientan los flujos de aguas subterráneas, y las calientan tanto, ¿no? Que pues genera vapor. Ese flujo de vapor genera pues lo que se llaman geysers, ¿no? Que son chimeneas de vapor de agua que emergen de la tierra, ¿no? Incluso acá en el Perú, si ustedes googlean, hay un lugar en el Perú, no recuerdo en qué región exactamente, donde hay un río donde el agua alcanza casi los 90 grados, ¿no? Casi los 90 grados. Ahí está, ¿no? Realmente sería poco factible en nuestro país, salvo que se logre pues manejar las corrientes, ¿no? Bueno, el otro tipo de energía que no está acá y debo agregar es la energía que se crea por fisión y la energía que se crea por fusión.
Una existe desde la década de 50, el otro es todavía un campo teórico, pero sí existe. La fisión es la energía, o es el tipo de energía que se crea particionando el átomo. El mismo principio que se utilizó para una bomba atómica se utiliza acá. Se utiliza en este material de uranio enriquecido le llaman. Naturalmente el uranio, por ejemplo, se encuentra en Puno, en Bolivia, ¿no? Parece tiene un color amarillento mostaza. Si tú agarras ese compuesto y lo haces girar a la velocidad del sonido en unas centrífugas, estás enriqueciendo uranio, ¿no? Y luego se crean pastillitas de uranio, pastillitas, o sea, como si fueran pastillas de paracetamol. Se ponen dentro de los núcleos de un reactor, que no es otra cosa más que una cavidad cerrada, ¿no? Rodeada de plomo, y se genera la reacción, y esa reacción genera calor, y ese calor está alrededor de unos cubículos, contenedores de volumen de agua, y esa agua se vaporiza, y ese vapor pasa por un tubo, hace generar que unas turbinas se muevan y genera corriente eléctrica. Un principio bien simple en realidad, ¿no? Bien simple, ¿ya? Por ejemplo, acá les voy a pegar la imagen de una planta geotérmica, ¿no? Y de esa me voy a valer para explicarles cómo se genera una central nuclear. A ver, acá estoy haciendo el recorte. Permítame compartirles. Carambas. Acá está. Miren, ¿no? Entonces, las corrientes de magma calientan el agua. ¿Cómo es una central nuclear? Pues en lugar de calentar el agua utilizando una corriente de magma en la tierra, se genera dentro del núcleo de un reactor, donde los átomos colisionan, y eso genera pues calor, y ese calor hace hervir el agua, que pasa por un tubo, que gira una turbina y que luego genera electricidad. Es simple el principio, pero hay un pero para este tipo de energía. Es peligrosa. ¿Por qué? Porque genera un tipo de contaminación especial llamado radioactividad. La radioactividad es un agente invisible, no lo sientes, ¿correcto? No como el humo del carro, por ejemplo. No lo sientes sus efectos. La radioactividad altera las moléculas, incluso el ADN de las moléculas. La radioactividad causa futuros cánceres, ¿no? ¿Quién no ha visto o ha escuchado por ahí, por ejemplo, la catástrofe que hubo en Chernobyl, ¿no? O recientemente en el 2012 en Fukushima, en Japón, que se cree que Japón era una sociedad altamente tecnificada, que no iban a pasar estos acontecimientos, pero sí pasó, ¿no? Incluso en Europa hay un tratado donde casi todos los países firman para que hasta el 2050 desaparezcan y se apaguen todas las centrales nucleares, a excepción de Francia. Francia es uno de los países en el mundo que ha apostado por la tecnología nuclear, ¿ya? El 90% de su energía eléctrica de Francia es generada por energía nuclear. Si algún día ustedes van a visitar Francia, van a ver que hay lugares turísticos, playas, ríos, que están cerca de centrales nucleares, ¿no? Y bueno, los franceses se han acostumbrado a eso. Han tenido pocos incidentes. El otro tipo de energía es la energía pero no todo es negativo de la energía de fisión, ¿ya? Por ejemplo, en Lima, Perú, tenemos nosotros un pequeño reactor nuclear. Tenemos un reactor nuclear ahí en Lima. No para generar energía eléctrica ni para hacer una bomba atómica, no, sino para generar pastillas o medicamentos radioactivos que ayudan al tratamiento del cáncer. Habrán escuchado, por ejemplo, la radioterapia, ¿no? La Sociedad Nacional de Nuclear, no me acuerdo muy bien su nombre, se encarga del mantenimiento,
se encarga del mantenimiento de esta planta, ¿ya? Incluso hace como casi 10 años hubo un incidente en el cual habían robado un contenedor que contenía, pues, que redundante, ¿no? Que contenía material radiactivo, ¿no? Habían entrado al camión a robar y, y este pues se lanzó una alerta nacional, ¿no? Porque esto era sumamente radioactivo, ¿no? Otro incidente de esto, por ejemplo, ocurrió en Brasil, en un hospital abandonado, y justo en ese hospital había pues una sala de tratamiento de radioterapia contra el cáncer, ¿no? Y cuando desmantelaron el hospital, se olvidaron pues de esta sala, y ahí pues había residuos de cesio, un elemento radioactivo. Entonces las personas habían invadido, ¿no? La población había crecido, habían invadido, de tal forma de que encontraron los niños este material y era radioactivo, brillaba, era color verde, ¿no? Lo llevaban a las casas. Entonces, ¿qué pasó? Se lanzó la alerta y luego en una semana comenzaban a enfermarse las personas, vomitaban, tenían enfermedades diarreicas. Luego se descubrió que era envenenamiento radioactivo. Entonces en Brasil sí hay una unidad, bueno, en ese tiempo había una unidad de lucha contra eso. Les fueron a dar pues pastillas de yodo para que pueda, el yodo es una sustancia que absorbe esa radioactividad y hace que no se quede en la tiroides, no se quede en la sangre. Pero bueno, son historias, ¿no? Para que se den cuenta. El otro, para terminar, es la energía de fusión. La fusión es el tipo de energía que se crea en las estrellas, en los núcleos de las estrellas. Hay tanta presión y temperatura y masa que los átomos se fusionan, como su nombre dice, ¿no? Se unen 4 átomos de hidrógeno y forman un átomo de helio. Esa unión desprende tanta energía que incluso desde el centro del Sol hasta la superficie, y de ahí llega hacia el planeta Tierra en forma de calor. En realidad nosotros estamos acá gracias a esa energía, porque nosotros consumimos plantas, consumimos animales que han sido pues alimentadas gracias a ese proceso de la fotosíntesis, ¿no? Toda nuestra energía alimentaria pues viene del sol, viene de ahí. Bueno, debo también ser justo, en el fondo de nuestro planeta, en el mar, se ha descubierto criaturas que no viven de la fotosíntesis, viven de la quimiosíntesis, ¿no? Pero es otra historia. Muy bien, hasta acá la explicación teórica de esta unidad. ¿Tenemos alguna consulta hasta aquí?